La verdad. Buenos días, bendiciones para todos. Damos inicio a este estudio de Romanos. Hoy vamos a hablar del versículo 5. Estamos tratando el capítulo 2. Hoy entramos en el versículo 5 y tengamos en cuenta, por aquí había puesto un cuadrito, el versículo 5 habla de: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, para que tengamos en cuenta que de lo que más adelante nos habla del pago que va a recibir cada uno, porque habla de la dureza de corazón por no arrepentirnos. Entonces, los que ya nos hemos arrepentido por obvias razones entendemos esto, y que hemos puesto la fe en Jesucristo, sabemos este trato para quién va a ser. Entonces, versículo 5 en la TLA dice: pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final, cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes. ¿Por qué? Porque insistieron en desobedecerlo y nunca se arrepintieron. En la PDT dice: pero eres terco y no quieres cambiar, así que sigues acumulando la ira de Dios. El castigo te llegará el día en que Dios muestre toda su ira. Ese mismo día, claro que Dios mostrará que juzga correctamente y con justicia. Como quien dice, siga haciendo lo que le dé la gana, siga desobedeciendo, siga sin arrepentirse. Ya va a llegar el día. ¿El día de qué? De la ira de Dios y de que se revele su justo juicio. Las palabras claves: dureza, código 4643 del griego sclerotes, insensibilidad, obstinación, seco, duro, dureza, sequedad. En el Nuevo Testamento, solo en Romanos 2:5, en sentido figurado, sobre la dureza de corazón, insensibilidad, obstinación, endurecimiento, entumecimiento del corazón, mejor dicho, duro como una piedra, estático ahí, entumecido. Corazón, código 2588 del griego cardia, habla de pensamientos o sentimientos, habla de la mente. Otras versiones, en vez de hablar del corazón, dicen la mente. Como el asiento de los deseos, sentimientos, afectos, pasiones, impulsos, es decir, el corazón o la mente. Entonces, en el corazón o la mente están todos estos deseos, sentimientos, todo lo que dice ahí. Tercera palabra clave: no arrepentido, código 279 del griego ametanoetos, habla de impenitente, sin arrepentirse o cambiar de idea, inflexible, impenitente, que se obstina en el pecado, incorregible, que persiste en su error o manía, mejor dicho, que persiste en su vida de pecado, obstinado en seguir pecando. Como dice ahí, ustedes insisten en desobedecerlo. Ira, código 3709 del griego orge, habla de pasión violenta, castigo, indignación, venganza, furor, enojo, aborrecimiento, también refiriéndose a la ira punitiva de Dios o los juicios divinos que serán infligidos sobre los impíos. El tiempo de la ira, el de la gran tribulación. Romanos 2:8, Romanos 3:5 y Romanos 5:9. Palabra revelación, código 602 del griego apocalipsis, aparición, venida, alumbrar, manifestación, ser revelado, revelación, un destapar. En el sentido de revelación, dar a conocer, manifestación. Romanos 2:5, Romanos 8:19. Entonces habla de la manifestación de ¿qué?
de la ira de Dios. Habla de la revelación, manifestación de su justo juicio, para que tengamos en cuenta. Justo juicio, código 1341 del griego dikaiokrisía. Habla de sentencia justa, justo, recto y crisis, juicio, juicio justo. Romanos 2:5 compare con Oseas 6:5 y 2 de Tesalonicenses 1:5. Esto estaba ahí escrito en el diccionario Strong para que también lo comparemos nosotros mismos en Oseas 6:5. Eso es tarea de cada uno para que lo analice en su casa, para cuando usted esté viendo este estudio, usted mismo abra su Biblia y mire. Entonces, para que entendamos más el justo juicio de Dios. Estas son las palabras claves. Yo coloqué aquí un comentario. Los comentarios que tienen referencia a los de la aplicación que tengo ahí en internet de eSword, yo les pongo el nombre de quien lo pone. En este caso, pues yo hago también basado en lo que hemos visto. Un comentario dice: ellos menosprecian la paciencia, la paciente bondad de Dios, pecando como si eso no tuviera importancia o como si no pasara nada. Insisten en desobedecer y seguir pecando sin ninguna señal de arrepentimiento y solo acumulan la ira de Dios, su enojo, el día del castigo en el juicio final. Mire que ese acumular la ira de Dios, por eso habla de las copas de la ira. Hay una frase pues muy sonada que dice: se le rebosó la copa. Entonces cuando se rebosa la copa, ¿qué pasa? Se bota. Entonces se derrama la ira de Dios. Esa es cuando los 7 ángeles coge cada uno su copa y derrama la ira, el juicio que Dios ha provisto para una humanidad impía que no quiere obedecer a Dios, que no quiere arrepentirse. Un comentario de Wayne Partain y Bill H. Reeves. La benignidad de Dios actuaba en los judíos con el fin de guiarles al arrepentimiento, pero ellos no fueron influidos por ella para arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. La benignidad de Dios no logró su propósito en los judíos porque se oponía a la dureza de ellos. El corazón no arrepentido atesora para sí la ira de Dios en justo juicio. Para esto hay un día señalado. Hechos 17 del 30 al 31 y 2 de Corintios 5:10. Entonces tengamos en cuenta esto. El corazón no arrepentido atesora para sí la ira de Dios en justo juicio. Para esto hay un día señalado. Esto, aunque aquí habla de los judíos, esto es para todo el pecador que no se quiere arrepentir, que quiere seguir pecando, que no aceptó la luz, sino que prefirieron las tinieblas. Atesoran ira, acumulan más ira, cada vez está más cerca la ira de Dios sobre ellos. Entonces, aquellos que prefirieron a Barrabás y no a Jesucristo, la ira de Dios está allí. Otro comentario de Jamieson Fawcett Brown dice: la ira que te sobrevendrá en el día de la ira, qué idea más terrible está aquí expresada, que el pecador mismo está acumulando como si fuese un tesoro, óigalo bien, atesorando ira, una abundancia siempre creciente de ira divina, que le irrumpirá en el día de la revelación del justo juicio de Dios. Convencido de que no pasa nada, cuando menos piense, ira, juicio. Y esto está dicho no de los temerarios, sino de los que se jactan de su pureza de fe y de vida, en este caso los judíos. Y así se jactan muchos de ser buenos, pero si no se arrepintieron y colocaron su fe en Jesucristo, solamente les espera el justo juicio de Dios en su ira. ¿Por qué? Porque la gente prefiere seguir en su camino ancho, en su puerta ancha, viviendo a sus anchas como quiere, cada vez más acumulando pecado. O sea que si usted acumula más pecado, acumula más ira
y más ira de parte de Dios. Según las palabras claves que fueron las que vimos ahora: dureza, insensibilidad, obstinación y seco corazón. Esta es la actitud de un pecador, que solamente practica más el pecado. Corazón, pensamientos o sentimientos, corazón o la mente. ¿Cómo es el corazón y cómo es la mente de esta actitud pecadora? O sea, sin ánimo de ser juez, porque antes yo era uno de esos. Pero vino la luz, me arrepentí y ya no veré esta ira, porque ¿quién nos libra de la ira venidera? Jesucristo. No arrepentido, sin arrepentirse o cambiar de idea, cambiar de mente, cambiar de camino. Aceptar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ira, enojo y castigo en sus juicios contra los impíos. Los juicios de la gran tribulación. Revelación, manifestación, dar a conocer. ¿Qué? Este justo juicio. El justo juicio, la sentencia justa que viene de parte de Dios. Nosotros hemos ya visto bastantes cosas como para entender el justo juicio de Dios, y sabemos que su juicio cuando venga va a ser justo, porque precisamente la paciencia de Dios es para que nos arrepintamos, pero el que no quiso no verá sino su ira, su justo juicio. Entonces, ¿cómo queda este versículo según las palabras claves? Dios ha sido bueno y paciente para que te arrepientas, pero por tu insensibilidad, obstinación y seco corazón de tus pensamientos o sentimientos, de tu mente o de tu corazón, sin arrepentirse o cambiar de idea, sigues acumulando de parte de Dios enojo y castigo en sus juicios contra los impíos, cuando se manifieste o se dé a conocer la justa sentencia de Dios. Entonces, así queda ese versículo, para que usted tenga en cuenta el resultado de todos aquellos que en su mente y en su corazón son insensibles al llamado de Dios y prefieren seguir pecando, dándole la espalda a lo que Dios hizo por medio de Jesucristo, como queriendo decir: a mí qué me importa lo que Él hizo, a mí qué me importa, yo sigo mi vida, yo hago lo que yo quiera. Siga así, bendita gracia que está a favor del que lo cree. Por eso es importante dar el verdadero mensaje del Evangelio, porque hay una ira que se está acumulando sobre todo el que sigue en su impiedad y en sus pecados, para que nosotros seamos esos instrumentos de Dios para llevar su verdadero mensaje, su buena noticia, para poder que muchos se libren de esta ira. Es el final de todo. Finalizamos con estos versículos: Éxodo 8:15, Éxodo 14:17, Deuteronomio 2:30, Josué 11:20, Primera de Samuel 6:6, Segunda de Crónicas 30:8, Segunda de Crónicas 36:13, Salmo 95:8, Proverbios 29:1, Isaías 48:4, Ezequiel 3:7, Daniel 5:20, Zacarías 7 del 11 al 12, Hebreos 3 versículos 13 y 15, Hebreos 4:7, Deuteronomio 32:34, Amós 3:10, Santiago 5:3, Job 21:30, Proverbios 11:4, Segunda de Pedro 2:9, Segunda de Pedro 3:7, Apocalipsis 6:17, Eclesiastés 12:14, Romanos 1:18, Romanos 2 del 2 al 3, Romanos 9:22 y Romanos 11:25. Les confirmo, Eclesiastés 12:14. Me había equivocado, dije 12:4. Es 12:14 de Eclesiastés. Entonces, hasta aquí el versículo 5 de Romanos 2. Así quedamos. Gracias por la atención. Dios les bendiga.